Para, respira. Lo que está pasando entre México y Estados Unidos en este momento no es un titular pasajero que desaparece en unas horas. No es el tipo de noticia que puedes ignorar y seguir con tu día como si nada. Es una decisión económica concreta que ya está cambiando los números en industrias reales, en empresas reales, en empleos reales. Y lo que hace que esto sea diferente no es el tamaño del arancel, es lo que representa, porque México no reaccionó como antes. No hubo una respuesta improvisada a medianoche. No hubo el comunicado diplomático tibio pidiendo calma y diálogo. No hubo el patrón de siempre. Hubo algo distinto, algo calculado, algo que tomó por sorpresa a los estrategas de Washington que llevaban décadas acostumbrados a definir el ritmo de esta relación. México puso un arancel sobre la mesa, pero no cualquier arancel, uno selectivo, quirúrgico, diseñado para llegar exactamente donde duele más. Y si crees que esto es solo una disputa técnica entre gobiernos que no te afecta, todavía no has visto la mitad de lo que está en juego. Porque detrás de esta medida hay una estrategia que lleva meses construyéndose en silencio. Una estrategia que está cambiando quién define las condiciones en la relación comercial más importante del continente americano. Hoy en Noti MX vamos a desmontar cada pieza de este movimiento. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué importa para tu bolsillo? ¿Qué puede venir en los próximos meses? ¿Y por qué este momento específico es diferente a todo lo que habías visto antes en esta relación? Quédate hasta el final, porque cuando veas el cuadro completo, la forma en que entiendes esta relación va a cambiar para siempre. Suscríbete a Noti MX para no perderte ninguna actualización. Para entender este movimiento, primero hay que hacer algo que muy pocos hacen: quitar el ruido. Porque lo que domina en redes sociales en este momento no es la información, es la emoción, la indignación, el miedo, la polarización que convierte cualquier noticia económica compleja en un campo de batalla ideológico donde nadie aprende nada. Pero aquí lo importante no es quién tiene razón en el debate político. Lo importante es la estructura detrás de la decisión, la mecánica real de lo que está ocurriendo. Y esa mecánica dice algo muy específico que los titulares de 30 segundos no tienen espacio para explicar. En los últimos años, la relación comercial entre México y Estados Unidos ha cambiado de forma silenciosa pero constante. No es una ruptura, no es una guerra comercial declarada, es un ajuste gradual en la forma en que ambos países negocian. Un ajuste que refleja algo que los economistas llevan años documentando, que la interdependencia entre las dos economías ha llegado a un punto donde las decisiones de uno afectan al otro de forma tan inmediata y tan profunda que la asimetría histórica de poder ya no opera de la misma manera que antes. Y ese cambio estructural es el contexto real dentro del cual hay que leer la medida arancelaria de México. Antes de entrar al análisis específico, necesitas tener clara una cosa fundamental que muchos medios asumen que ya sabes, pero que raramente explican bien. Un arancel no es solo un impuesto técnico, no es solo un número en un documento oficial que solo les importa a los economistas. Es una herramienta de poder. Cuando un país impone un arancel sobre productos que vienen del exterior, está haciendo varias cosas al mismo tiempo. Está aumentando el costo de esos productos en su mercado. Está reduciendo su competitividad frente a los productos locales. Está enviando una señal al país exportador de que las condiciones de acceso a ese mercado tienen un precio, y está usando el lenguaje que el comercio internacional entiende mejor, el lenguaje de los números, no el de los discursos, no el de las declaraciones diplomáticas, el de las cifras que aparecen en las facturas de las empresas que exportan e importan. Lo que hace que el movimiento reciente de México sea especialmente relevante no es solo el hecho de que se haya impuesto un arancel, es la selectividad con que se hizo, porque un arancel general sobre todo lo que viene de un país es una declaración de guerra comercial. Un arancel selectivo sobre sectores específicos es algo mucho más sofisticado, es un mensaje dirigido, dice exactamente cuáles son los intereses que México está protegiendo y exactamente cuáles son los puntos de presión que México está dispuesto a activar si la contraparte no ajusta su postura. Esa precisión, según analistas de política comercial consultados por medios como el Financial Times y Bloomberg, es la característica que distingue una reacción impulsiva de una estrategia calculada. Para entender la magnitud del cambio que representa este movimiento, necesitas un poco de historia que va más allá del ciclo de noticias. Durante décadas, el patrón de esta relación fue consistente y predecible. Washington presionaba. México buscaba acomodar esa presión, no siempre de forma inmediata, no siempre sin resistencia. Pero la tendencia era esa, la lógica era la de la asimetría. El país más grande define las condiciones, el país más pequeño negocia dentro de esas condiciones. Ese patrón cambió gradualmente por razones estructurales que no dependen de qué gobierno está en el poder en ninguno de los dos países. Cambió porque el TLCAN primero y el TEMEC después crearon una integración tan profunda que ya no es posible presionar a México sin presionarse a uno mismo simultáneamente. Cambió porque el fenómeno del nearshoring convirtió a México en un destino de inversión estratégica para empresas de todo el mundo que necesitan acceso al mercado norteamericano. Y cambió porque la posición de México como socio comercial número 1 de Estados Unidos, desplazando a China según datos verificables de la Oficina del Censo de Estados Unidos, le dio a México un tipo de apalancamiento que no tenía en la
misma medida hace 20 años. En ese contexto estructural es donde hay que leer el movimiento arancelario actual, no como una reacción aislada, sino como la expresión de una nueva realidad en cómo México se posiciona en esta relación. Aquí está el elemento que más ha llamado la atención de los analistas que siguen esta relación de cerca. Washington no esperaba esta respuesta, y entender por qué no la esperaba es entender exactamente por qué es importante. Estados Unidos está acostumbrado a liderar este tipo de movimientos comerciales. Históricamente, es Washington quien define cuándo se imponen aranceles, bajo qué justificación, sobre qué sectores y con qué objetivos. La contraparte, México en este caso, históricamente, reaccionaba después. Negociaba dentro de las condiciones que Washington había definido. Buscaba mitigar el impacto de las medidas más que imponer las propias. Lo que ocurrió esta vez fue diferente. México actuó primero, o al menos actuó de forma suficientemente proactiva como para cambiar los términos del debate antes de que Washington pudiera definirlos. Eso, en términos de negociación, se llama cambiar el marco. Y cambiar el marco es una de las herramientas más poderosas en cualquier tipo de negociación, porque obliga a la contraparte a responder dentro de los términos que tú estableciste, en lugar de tú responder dentro de los suyos. Analistas de estrategia comercial señalan que ese cambio de postura no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de meses de preparación en los equipos técnicos y legales que trabajan en los mecanismos del TMEC y en las relaciones con organismos internacionales como la OMC. Aquí hay que aterrizar el análisis porque hasta aquí hemos hablado de estructura y estrategia. Pero lo que más importa es qué significa todo esto para las personas reales. Los aranceles tienen una mecánica de transmisión muy específica que vale la pena entender. Cuando se impone un arancel sobre un producto importado, el importador paga más. Ese costo adicional no desaparece, se traslada. A veces lo absorbe parcialmente la empresa importadora, a veces lo traslada al distribuidor, a veces llega al consumidor final directamente en el precio del producto. La velocidad y el grado en que ese traslado ocurre depende de cuán competitivo es el mercado y de si existe un sustituto local disponible. En el caso de los sectores afectados por esta medida, los analistas económicos identifican efectos en varios niveles. Para las empresas que importaban esos productos, el costo de producción o distribución aumenta. Eso puede reducir sus márgenes, obligarlas a buscar proveedores alternativos o trasladar el costo al precio final. Para los competidores locales de esos productos importados, el arancel crea una ventaja competitiva. Sus productos se vuelven relativamente más baratos frente a los importados, lo que puede generar más demanda y potencialmente más empleo en esos sectores. Para el consumidor, el efecto depende de si el mercado tiene alternativas locales disponibles y competitivas. Si las hay, el impacto en precio puede ser mínimo. Si no las hay, puede haber inflación puntual en esos productos. Este equilibrio es exactamente lo que el gobierno mexicano tendría que haber calculado antes de implementar la medida, y la selectividad de los sectores elegidos sugiere que ese cálculo sí se hizo. Aquí hay algo que los análisis superficiales consistentemente subestiman y que es fundamental para entender por qué México tiene más poder del que muchos calculan. La relación comercial entre México y Estados Unidos no es de dependencia unilateral, es de interdependencia profunda y simétrica en los sectores que más importan. Para entender esto con claridad, piensa en la industria automotriz. Las plantas de ensamblaje en Michigan y Texas no producen vehículos con componentes exclusivamente americanos. Los arneses eléctricos vienen de Ciudad Juárez, las transmisiones de Guanajuato, los sistemas de asientos de Coahuila. Si se interrumpe ese flujo, la línea de ensamblaje en Ohio no se detiene mañana, se detiene hoy. Ese nivel de integración significa que cualquier medida que México tome sobre sectores conectados a esas cadenas tiene un efecto inmediato en plantas estadounidenses. Y ese efecto llega a trabajadores en estados que son electoralmente cruciales. La misma lógica aplica en agricultura. México compra el maíz amarillo de Iowa, la soya de Nebraska, la carne de cerdo de Illinois. Un ajuste en esas relaciones comerciales golpea directamente a agricultores cuyo peso político en Washington es mucho mayor que su peso demográfico. Eso no es una amenaza, es la descripción de una realidad económica verificable que define los límites reales de lo que cualquier gobierno puede hacer en esta relación sin pagar un costo doméstico. Aquí hay un elemento técnico que es crucial y que vale la pena explicar con claridad porque define los límites legales de toda esta disputa. El TMEC no es solo un acuerdo de libre comercio, es un sistema legal con mecanismos de cumplimiento reales. Cuando México implementa un arancel sobre productos de países sin tratado de libre comercio, como lo hizo con los más de 500 productos bajo el régimen de aranceles generalizados documentado en comunicaciones oficiales de la Secretaría de Economía, lo hace dentro de un marco legal que el tratado reconoce como válido. Eso es importante por dos razones. Primera, legitima la medida ante los organismos internacionales. No es una respuesta agresiva unilateral, es el ejercicio de un derecho reconocido bajo las reglas del comercio internacional. Segunda, dificulta la respuesta de Washington. Para impugnar una medida bajo el TMEC, la contraparte tiene que demostrar que esa medida viola
viola el texto del tratado. Si la medida está dentro de los límites del tratado, el proceso de impugnación no procede. Eso le da a México tiempo y espacio para negociar desde una posición de mayor solidez legal. Analistas de derecho comercial internacional señalan que esa es exactamente la ventaja de operar dentro del sistema en lugar de fuera de él. Te da legitimidad, te da tiempo y te da la posibilidad de que la contraparte sea quien quede en posición legal más complicada si decide escalar. Aquí hay un elemento que conecta esta disputa comercial con algo mucho más grande que está transformando la economía mexicana: el nearshoring. El fenómeno de la relocalización de cadenas de producción desde Asia hacia América del Norte ha convertido a México en uno de los destinos de inversión extranjera directa más dinámicos del mundo en los últimos años. Empresas de semiconductores, de vehículos eléctricos, de tecnología médica y de componentes aeroespaciales han tomado decisiones de inversión de largo plazo en México. Esas decisiones tienen una condición implícita: certeza sobre las reglas del juego. Las empresas que construyen plantas en México están apostando a que el marco legal que regula el acceso al mercado norteamericano va a ser estable durante los 10 o 15 años que tarda en recuperarse esa inversión. Cada episodio de tensión arancelaria introduce incertidumbre en ese cálculo, pero hay algo que los análisis superficiales no capturan. Una resolución exitosa de esta disputa dentro del marco del TMEC en realidad refuerza esa certeza. Demuestra que el sistema funciona, que hay mecanismos de resolución que producen resultados, que México puede defender sus intereses sin que eso signifique ruptura o inestabilidad. Analistas del sector de inversión extranjera directa señalan que esa demostración de solidez institucional es a largo plazo más valiosa para el nearshoring que cualquier incentivo fiscal específico, porque lo que las empresas necesitan más que nada es predictibilidad, y un sistema que resuelve conflictos de forma ordenada y dentro de reglas es por definición más predecible que uno que no tiene mecanismos claros. ¿Hacia dónde puede ir esto? Hay tres caminos que los analistas de comercio internacional identifican como más probables, y los presentamos con la honestidad de decirte que son proyecciones, no certezas. El primer escenario es la negociación bilateral. Las tensiones generadas por el arancel mexicano crean suficiente presión para acelerar conversaciones que de otra forma irían más lentas. Ambos lados ajustan posiciones gradualmente, se encuentran puntos de acuerdo en temas específicos, y el conflicto se resuelve sin llegar a procesos formales de arbitraje o escalada mayor. Este es el escenario que el sector empresarial de ambos países prefiere con claridad. Es el que genera menos incertidumbre y el que tiene más precedentes históricos en esta relación. El segundo escenario es la escalada controlada. Las medidas arancelarias se mantienen o incluso se profundizan en algunos sectores, pero ambos lados siguen operando dentro del marco legal del TMEC. Las tensiones son reales y tienen costos económicos, pero hay un techo que ninguno de los dos cruza. Este escenario es más prolongado y más costoso, pero no catastrófico. El tercer escenario, el menos probable según la mayoría de los analistas, es una escalada significativa que dañe la relación bilateral de forma profunda. Los costos económicos de ese escenario para ambas economías son tan altos que los incentivos para evitarlo son muy fuertes, pero no imposible, y su sola posibilidad es parte de lo que le da peso a la medida mexicana como instrumento de negociación. Este conflicto no está siendo ignorado fuera de América del Norte, y entender por qué otros países están prestando atención es entender la dimensión más amplia de este momento, la capacidad de las grandes potencias de usar instrumentos de presión económica, incluidos los aranceles, para influir en las decisiones de países más pequeños. Es una de las tensiones más profundas del sistema comercial internacional. No es una tensión exclusiva de la relación México-Estados Unidos, es una tensión que experimenta prácticamente cualquier economía emergente que tiene relaciones comerciales significativas con las potencias más grandes. Lo que México está demostrando con este movimiento, según analistas de política exterior consultados por publicaciones como Foreign Policy y The Economist, es que los mecanismos legales del sistema comercial internacional pueden funcionar como herramientas de defensa reales para las potencias medianas, que no es necesario capitular ante la presión ni escalar a una confrontación que no se puede sostener, que hay un camino intermedio que usa las reglas del sistema para defender intereses nacionales con legitimidad y efectividad. Ese modelo, si produce resultados concretos, en este caso, tiene implicaciones que van mucho más allá de México. Es un manual que otros países observan con interés. Aquí llegamos al elemento que hace que este análisis sea cualitativamente diferente de lo que encuentras en la mayoría de los medios. Los titulares muestran el arancel. Lo que los titulares no muestran es la arquitectura de decisiones que lo rodea, los mecanismos del TMEC activados en paralelo, las consultas formales ante la OMC, la documentación meticulosa del impacto económico que respalda el caso legal, la selección quirúrgica de los sectores donde la medida tiene más impacto político sobre el sistema de toma de decisiones de la contraparte. Todo eso junto no es una reacción, es una estrategia
estrategia, y las estrategias se construyen con tiempo, con análisis, con equipos técnicos especializados, con la comprensión de que el objetivo no es ganar un momento mediático, es cambiar las condiciones estructurales bajo las cuales se negocia en los próximos años. Analistas de negociación comercial señalan que esa diferencia entre reacción y estrategia es exactamente lo que define si un país puede sostener su postura en el tiempo o si termina cediendo bajo la primera presión real. México en este episodio está demostrando que tiene la segunda. Llegamos al punto que más importa, porque todo lo que analizamos hasta aquí tiene que aterrizar en algo concreto para las personas reales. Si eres trabajador en la industria manufacturera, este movimiento puede significar más protección para tu sector en el corto plazo. Si eres empresario o emprendedor que importa insumos o productos terminados, puede significar costos más altos que necesitas calcular en tu cadena de valor. Si eres inversionista o trabajas en una empresa que considera México como destino, puede significar un periodo de mayor incertidumbre que requiere seguimiento cercano. Si eres consumidor, el impacto depende de en qué medida los sectores afectados por el arancel tienen alternativas locales disponibles. Y si eres ciudadano que quiere entender hacia dónde va la economía del país, este movimiento te dice algo importante. México tiene hoy más herramientas para negociar de las que tenía hace 10 años y está empezando a usarlas. Eso no garantiza resultados perfectos, no elimina los riesgos de las tensiones comerciales, pero sí cambia el tipo de conversación que México puede tener con sus socios comerciales. Y eso, en el largo plazo, importa más que cualquier arancel específico. Quiero que te lleves 3 ideas muy concretas de este análisis. La primera, lo que está ocurriendo entre México y Estados Unidos no es una pelea de un día, es el reflejo de un cambio estructural en la relación que lleva años construyéndose y que tiene bases económicas verificables que no dependen del humor de ningún gobierno. La segunda, México tiene herramientas legales y económicas que en otros momentos históricos no tenía con la misma solidez. El TMEC, la posición como socio comercial número 1, la integración en cadenas de suministro globales, son activos reales que cambian los términos de cualquier negociación. La tercera, el resultado de este episodio específico va a tener consecuencias más allá del arancel puntual. Va a establecer condiciones para la revisión del TMEC en 2026. Va a influir en cómo las empresas globales perciben la estabilidad y la solidez institucional de México y va a definir si el modelo de negociación que México está adoptando produce resultados concretos o si necesita ajustes. Eso es lo que hay que seguir, no el titular de hoy, el proceso de las próximas semanas y meses. En Noti MX vamos a estar aquí para cada paso, con datos verificados, con análisis honesto, marcando siempre con claridad qué es un hecho documentado y qué es análisis o proyección, porque esa distinción es lo que hace la diferencia entre información y ruido. Suscríbete a Noti MX si quieres ese seguimiento continuo. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Comparte este video con alguien que quiera entender lo que está pasando más allá del titular de 30 segundos y dinos en los comentarios, ¿crees que México debería seguir usando aranceles selectivos como herramienta de negociación o crees que hay un punto donde esa estrategia tiene más costos que beneficios? Queremos leer tu análisis. Esta es la conversación que importa. Esto fue Noti MX. La relación entre México y Estados Unidos está siendo redefinida ahora mismo y nosotros vamos a estar aquí para contártela con honestidad, con precisión y con el contexto que mereces. Nos vemos en el próximo video.